vamos a ver lo que es cómo influye la luz a la hora de ilustrar. ¿Listo? Permítanme un segundo, voy a correr un poco más el equipo para que quede más cerca y no tener que hablar tan duro. Déjame ver la cosa, creo que alguien está hablando. En el chat no hay nadie. Listo, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver cómo influye la luz a la hora de trabajar nuestras ilustraciones cuando se trata de rostro humano. Vamos a iniciar con un repaso de todo lo que hemos visto. Siempre lo que tratamos en lo posible es que en las clases repasemos todo lo que nosotros hemos visto anteriormente para no olvidarlos y así irnos poniendo un poquito más con todo. Entonces, vamos a trabajar el concepto de frente, los rostros de frente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay de particular? La idea es que vamos a trabajar nuevamente el concepto ley de tercios. Vamos a bajar. Nuevamente dividimos y proyectamos acá. Bajamos, dividimos nuevamente esto en tercios. Aquí detenemos. Muchachos, recuerden el ejercicio de los rostros, ¿listo? Que dejé antes de Semana Santa, porque eso va a ser nuestra nota de quizzes y de parciales, ¿listo? Profe, ¿ese ejercicio es para cuándo? Pues lo posible que ustedes lo lleven, lo hagan, le tomen foto y me lo manden al correo institucional. ¿Listo? Listo, profe. Así de esa manera es mucho más sencillo revisarlo, si no hay que estar como que ustedes ahí tratando con el Q10 y eso. Entonces, bueno, acá vamos a hacer nuevamente todo el proceso de ubicar. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a dibujar, ya les digo cuántas estructuras, y así ganamos un poco más de tiempo por si se conectan el resto de sus compañeros. Vamos a hacer 6 estructuras de rostro con de frente, ¿listo? La idea de eso es que los marquemos y tenemos que hacer como la secuencia para poder hacer la aplicación. Le vamos a marcar ciertos rasgos y de esa manera iniciamos. ¿Listo? Entonces, si quieren, por favor, vayan adelantando y vamos a hacer todo el proceso de ubicar elementos. Entonces, vamos a hacer, recuerden, la mitad. Entonces, acá hacemos un tercer rostro nuevamente. ¿Y cómo les fue ayer con el transporte y eso? ¿Tuvieron clase presencial? No, profe, virtual, porque la movilidad está complicada. Afortunadamente ustedes tuvieron clase así, pero sí estaba bastante complicado lo del transporte.
Bueno, afortunadamente nosotros no tuvimos clase hoy, entonces en el aspecto de que de pronto hoy extendieran el paro o algo por el estilo. Y así podemos hacerlo con más calmita. Hola Nico, ¿cómo estás? Nico, mira, la idea es la siguiente, vas a realizar 6 estructuras de rostro, por ahora lo vamos a hacer así y luego sí vamos a empezar a marcarles los elementos del rostro y lo que vamos a empezar a hacer es trabajar la iluminación en el dibujo, en el rostro, ¿listo? Voy a abrir un poquito más el plano acá para los de abajo y después sí pasamos al resto. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, la idea es que vas a hacer 6 estructuras de rostro, como las que estás viendo acá, como las que hemos trabajado de frente con ley de tercios, y vamos a realizarle hoy el estilo de iluminación, cómo influye la iluminación a la hora de aplicar la luz, ¿listo? Perdón, la iluminación a la hora de hacer los dibujos. Entonces, porfa, 6 estructuras.
Listo, voy a empezar a definir el rostro de este personaje, del primero. Voy a bajar un poco más esto. Esperen un segundo. ¿Cómo estás, Nico? Esperen un segundo que está como el internet fallando. Creo que se desconectó. Voy a apoyarme de los datos. Permítanme un segundo, ya está empezando a cargar, entonces para que puedan verlo. Está ahí. ¿Y qué pasó? Ya. Bueno, entonces voy a empezar a definir rasgos. E iniciamos. Entonces acá arrancamos con las orejas. Entonces recuerden cuando trabajamos las orejas de frente se ven más puntidas, más cerradas, por así decirlo. Hacemos el pabellón, marcamos acá, bajamos y definimos acá las orejas. Luego, recuerden, vamos a trabajar la nariz. Entonces, la nariz, trabajamos el círculo acá de referencia, hacemos las pestañas. Acá marcamos esta parte de las fosas. Nuevamente, otra pestaña. Y por acá marcamos lo que viene siendo el puente nasal. Acá trabajamos nuestra estructura para los ojos. Lo mismo en este costado de acá. Y proyectamos acá el lagrimal. Espera un momento que está como fallando. El internet, no. Hola, Yacir, ¿cómo estás? Por acá vemos la estructura de las cejas.
Espera un segundo, voy a apoyarme nuevamente los datos que está empezando a fallar en internet nuevamente. Un momento, por favor, que está fallando un poquito. Esperamos un momento porque definitivamente el internet está fallando bastante. Bueno, voy a repasar un poco los rasgos para que ahorita que ya se recupere, los puedan percibir mejor. Mientras se conecta esto nuevamente. Está súper, súper caído. Permítanme un segundo. Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué pasa hoy? No. No, Profe, buenas noches. Qué pena llegar tan tarde. Es que había trancón y casi no llego a la terapia. no, no te preocupes, Eliver. Qué pena con ustedes. Acá que tengo un problema con el internet que está súper quedado y no me está dejando transmitir esto completo. Esperen un segundito a ver si esto se conecta, no, mejora la cosa. Permítanme, voy a dejar de transmitir un momento con esta y luego me conecto nuevamente con este perfil. Listo, profe.
No, está súper, súper, súper muerto esto. Permítanme un momento que estoy mirando a ver si me puedo conectar. Ay, no, esto está súper grave. Esto. Listo, ya, mejoró la cosa, ya. No, se está volviendo pixelar. Ok, ya mejoró. Bueno, la idea de esto es la siguiente. Nosotros vamos a empezar con esto es un ejercicio de práctica. Nuevamente se desenfoca. Para la parte de iluminación. Permítanme un segundo, les voy a mandar por el link de WhatsApp de nosotros las imágenes de referencia para que la tengan a la mano, para ver si puedo solucionar esto mientras tanto. ¿Listo? Porque sí está bastante quedado. Entonces les decía a quienes se acabaron de conectar, la idea es la siguiente. Para la próxima clase, nuestra clase inicia a las 6 de la tarde, ¿listo? Entonces la idea de esto es que nos conectamos a esa hora, perdón, llegamos a esa hora al college, ustedes van a llevar las imágenes de referencia del autorretrato que van a hacer de ustedes y vamos a trabajarla con lápices. Se me pasó la semana pasada avisarles que tenían que comprar la sepia y la sanguínea, pero no pasa nada. Entonces vamos a trabajar con los lápices que hemos ido manejando a lo largo de las clases. ¿Listo? Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar lo que viene siendo esto, lo que es, vamos a tener en cuenta lo que es la estructuración de la caricatura, perdón, de la caricatura, no, del autorretrato. Vamos a tener en cuenta también lo que viene siendo esto, composición con elementos del rostro. ¿Lo perciben mejor ahí? Ya se mejoró esto. Sí, profe, ya se ve mejor. Listo. Estaba entrando en conflicto con con la otra lámpara que tenía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, estamos poniendo un poco en práctica lo que hemos visto a lo largo de estas clases. ¿Listo? ¿Qué es la composición con tres ley de tercios?
y lo que es composición de alimentos. Vamos a arreglar, mejorar esto. En este caso estamos trabajando todos los elementos del rostro para ver cómo influye la luz. Entonces, en este caso, yo voy a trabajar una luz lateral superior. O sea, esta es un ángulo de 45 grados porque vamos a utilizar un estilo Rembrandt. Entonces, ustedes han visto iluminaciones. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Historia del Arte de Rembrandt? El estilo de iluminación, cuando hablamos de luz. Entonces, ¿qué hay de particular? Un ángulo de 45 grados lateral superior, el cual nos va a generar una sombra de forma triangular en este costado. Entonces, y nos va a generar la sombra en esta parte del rostro. Nos va a generar una sombra muy sutil en este costado de acá. Y vamos a enmarcar acá la forma triangular del estilo Rembrandt. Entonces, ¿qué de particular? Marcamos ciertos rasgos acá y vamos definiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar esta parte de acá. Esta parte va a ser un poquito más oscura porque choca con el puente nasal y se forma acá esta parte de acá. Esta parte que está un poco más alejada de la luz va a ser un poco más oscura. Qué pena con ustedes, está mi hija dando serenata de fondo. Y para el cuello exactamente lo mismo. En esta parte aquí se puede llegar a extender y esta parte va a ser más oscurita. Listo, acá marcamos un poquito la sombra del puente nasal. Ahorita lo vemos sutil. De esta manera sería un estilo Rembrandt. Me falta la parte inferior acá. Y aquí la parte de la nariz un poquito más oscura. Entonces, acá esta parte de nuestro pelo va a ser un poco más oscuro que en el otro costado. Hacer la ceja acá. Recuerden, esta parte va a ser un poco más oscura.
por la incidencia de la luz que hay a este costado. Nuevamente acá. Recuerden que esta sombrita de acá va a ser un poquito más oscura. La que nos va a ayudar a perfilar esto y le damos un poquito más de peso acá al párpado. Y así se vería nuestra iluminación tipo Rembrandt en un rostro, en nuestro dibujo. Voy a pasar un poquito más oscuro acá. Listo. Esta sería con el ángulo de 45 grados. Ahora, vamos a trabajar en este costado con una lateral inferior y esa va a incidir en el aspecto de que va a estar acá, en este ángulo. Nuevamente, marcamos elementos. Marcamos orejas. Voy a cerrar un poquito más la de acá, que es muy abierta. Poco a poco marcamos los elementos. Voy a cerrar un poquito más el ojo y voy a marcar la ceja. Voy a hacer la estructura de la ceja y luego así marcamos el resto. Nuevamente ahora enmarcamos el rostro. Marcamos el cuello. Y vamos a hacer nuestra boca. Luego aquí definimos dónde iría el nacimiento del pelo. Y la parte de acá.
nuevamente acá. Y marcamos esto. Ahí tendríamos los rasgos de nuestro personaje. Espero que voy a corregir acá el iris de este. Voy a centrarlo en este. Listo, entonces, recuerden que en este tenemos el ángulo de 45 grados nuevamente, pero inferior. Bueno, voy a esperarlos para que puedan hacer este, o hagan al menos la parte de la estructura, y les muestro cómo incide la luz acá en este caso. Perdón. ¿Se parece? Pues no sé, María, la verdad. ¿Sabes algo? A veces uno tiende como a dibujar de una forma inconsciente muchas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes les toca, digamos, hacer una ilustración para un cliente, uno de una forma inconsciente tiende a dibujar personas o seres queridos. ¿Y por qué? Porque nosotros conocemos muy bien los rasgos. Si tú lo dices que se parece a Pedro, me imagino, o sea, tú lo ves ahí, pero sí pasa algo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una ilustración y muchas veces esto, de forma inconsciente, uno tiende a dibujar sus propios rasgos en ella. Entonces, por ejemplo, que si uno hace la persona así, en mi caso, yo tengo los ojos pequeños, soy de frente pronunciada y soy rellenita, entonces como que el personaje se va a ver redondito, como que la cara cuadrada, así la parte de la frente rectangular, las gafas, todos ese tipo de factores están como muy intrínsecos en nuestro cerebro y tendemos a hacerlos así. Pero si tú lo dices, entonces acá en recuerden, esta va en este ángulo, va hacia acá, la luz. En este sube nuestra luz. Entonces, ¿qué de particular? Se cierra más la brecha de la luz y va a funcionar de la siguiente manera. En este caso pueden ustedes utilizar como una línea de referencia muy, 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 muy sutil y lo van a hacer clarito. ¿Qué es lo que yo busco con eso? Que ustedes aprendan a demarcar las sombras por medio de planos. Y funcionaría así, de esta forma. Van a demarcando el plano, algo muy sutil, para que ustedes sepan por dónde va la luz y la sombra. ¿Qué hay de particular? A diferencia del ángulo que tenemos acá de 45 grados, que se forma el triángulo de luz acá, que genera cierta profundidad al otro lado del rostro, en este va a ser completamente oscuro. Entonces, ¿a qué voy? A eso.
Nuestra sombra cubre más de la mitad del rostro en este caso. Entonces, van a ver sombras mucho más oscuras, obviamente. En este caso, por el puente nasal hacia la cavidad ocular de este costado. Acá. Vamos a marcarlo más fuerte. Y hacia el contorno del rostro, la sombra va a ser mucho más oscura. Acá el fondo del labio, la va a dar con más profundidad. Entonces aquí nos toca jugar con un poco más a la hora de darle un poquito más de fuerza a la sombra. Voy a utilizar un 6B para marcarla un poquito más. Recuerden que la sombra, perdón, los elementos entre más lejos estén de la luz, los contornos van a ser un poco más oscuros. Entonces la idea es que no se marquen tanto los contornos y ustedes definen con luz, perdón, con la sombra. ¿Listo? Luego si pasamos, será algo más o menos así. Entonces marcamos ciertas partes, un poco más que otras. Perdón, con una línea de más. Y luego si marcamos el pelo. Muchachos, les sugiero que lleven la imagen de referencia de la fotografía que ustedes van a utilizar, se van a Photoshop y la convierten a escala de grises, ¿listo? Y porfa, lleven dos imágenes, imprímanlas y así de esa manera les puedo dar unas referencias de cómo podemos trabajar las sombras y todos los planos para que tengan de referencia. Ya aquí vamos a tener una sombra muy suave. Esta parte. ¿Listo?
Quiere partícula, recuerden, esta tiene 45 años, perdón, 45 grados bajando y ese es 45 grados subiendo. ¿Listo? Ahora, voy a pasar acá al lado y voy a hacer el otro rostro. Mientras vayan ahí terminando esto. Nuevamente voy a hacerlo de contornear el rostro, definirlo. La nariz, hacemos las pestañas acá, de los costados, las fosas. Marcamos esta parte de acá. Definimos la forma de la boca nuevamente. Cuello. El ojo y marcamos la estructura de la ceja nuevamente. Lo mismo a este costado. Marcamos acá los ojos nuevamente y contorneamos nuevamente esta parte. Permítanme un segundo, niños. Listo, entonces seguimos. Marcamos nuevamente, definimos acá esta parte, la parte superior y acá. ¿Listo? Los voy a esperar aquí un momentico, muchachos. A ver cómo va. ¿Cómo va a salir?
¿Cómo vas, muchachos? Angie, ¿cómo vas? Bueno, mientras ustedes están ahí, voy a empezar a demarcar, en este caso, cuál tipo de luz vamos a trabajar. Acá vamos a cambiar el ángulo nuevamente. Lo vamos a traer más un poco hacia el costado. Nuestra luz incide por acá. En este caso es similar a la Rembrandt, pero es un ángulo un poquito más inferior. ¿Listo? Entonces voy a demarcar dónde iría nuestra luz, perdón, nuestra sombra, y dónde habrían espacios de luz. Acá. Entonces, hacia el costado de acá, todo esto de aquí es más oscuro. Aquí bajamos, pero aquí vamos a dejar cierto marco de luz alrededor del párpado, en la parte superior del párpado, en la parte de abajo de la ceja. Luego, si ustedes se fijan, aquí incide en esta parte, entonces se alcanza a iluminar parte de la mejilla de esta manera. Aquí dejamos el espacio. Luego nosotros invadimos un poco lo que viene siendo la parte del puente nasal y esa parte de acá. Bajamos esa parte de acá, marcamos acá y nuevamente esta parte de acá. Aquí un poco de sombra acá esta parte y en esto de acá. ¿Listo? Entonces la idea de esto es que ustedes puedan ya definir la sombra. Entonces me avisan para hacerle explorarlos y poder hacer la sombra. ¿Listo? Recuerdo que para la próxima semana es el ejercicio de los 10 rostros dibujados con ley de tercios. ¿Listo? Recuerden, son 9 rostros dibujados de 9 personas distintas y la 10ª persona es de ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Ok, dale. O sea, en total son solo 10. Sí, solamente 10. Vamos a enfocarnos en esos 10. Que queden súper bien hechos. 9 personas que ustedes tiran de frente y la 10ª persona de ustedes. Es como el primer intento de hacer el autorretrato, por así decirlo. ¿Listo? Todos frontales. Dime. Todos frontales. Puedes hacerlo frontales. Si quieres correr el riesgo, puedes trabajarlo de 3/4 si quieres. Si te sientes cómodo, dibujando 3/4. Listo, profe. Ok, listo. Voy a empezar entonces a definir la sombra. Tenemos buena música patrocinada por mi vecino. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente a marcar las sombras. Recuerden que esta del puente nasal es un poquito, esta parte más oscura. Y acá. Esta de acá nos va a generar el peso del párpado. Y acá esta parte. Perdón. Acá vamos a marcar un poco lo que es la parte inferior de la nariz.
y esta parte de la parte del labio. La sombra del labio inferior un poquito más fuerte. Proyectamos acá. Una sombrita por acá en la parte del párpado inferior. Y ahí tendríamos nuestras sombras. Voy a darle un poco más de fuerza a esta parte de acá. Vamos a pasarle 6B. Ese costado. Y tenemos acá esta parte del cuello. Lo vamos a hacer un poquito más oscuro para que nos genere la sensación de profundidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a marcarle todo lo que viene oscuro. Y el cabello. La peinamos un poco más. Recuerden que esta parte se va a ver un poquito más oscura en proporción a lo que va a ser esta parte del cabello. La próxima semana, quien desee llegar más temprano al college, puede hacerlo. Yo voy a estar llegando por ahí de 5:30 antes, porque como tengo clase en otro lugar, entonces yo me desplazo del Cañaveral hasta allá. Entonces, si desean llegar más temprano, los que puedan y desean hacerlo, yo los espero allá. Y ahí podemos ir evacuando el parcial.
¿Listo? Me avisas cuando ya pueda hacer las otras tres. Voy a esperar en este momento acá para que puedan avanzar. Voy a ir marcando un poquito las otras en este costado. Muchachos, ¿tienen alguna duda sobre el parcial o algo? Yo creo. Ok, perfecto. Voy a oscurecer un poco más en este costado, que está como muy claro en proporción al resto. Pero mientras ustedes finalizan, voy a marcar los rasgos desde abajo para poderles mostrar. Voy a abrir un poquito más el ángulo de la cámara para que puedan percibir esta parte, ¿listo? Entonces voy a empezar nuevamente el mismo proceso. Perdón.
a marcar las orejas, nuevamente todo el proceso. Listo. En este caso, vamos a trabajar la luz lateral. ¿Cómo incide la luz en este caso? Vamos a trabajar dos laterales. ¿Listo? Entonces voy a trabajar una por acá y una en este costado. Ya tenemos luz por acá y luz por acá. Entonces, este en particular lo que nos va a generar es una sombra central alrededor de todo en medio del rostro, para la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que marca acá? Esta parte nos marca el centro del rostro como tal. Lo mismo se genera en esta parte. Esta es más sencilla, yo creo que es de la más fácil de ejecutar de todas. El tipo de iluminación o la sombra que se quiere generar acá. Entonces recuerden, siempre hacer esta parte es un poquito más oscura, porque esa es la que nos ayuda a definir un poco la parte de acá. Esa es la que nos ayuda a definir el puente nasal. Acá esta parte vamos a hacerla un poquito más fuerte. Lo mismo acá. Para generarle como ese peso a la nariz. Acá marcamos las fosas nasales para saber que están ubicadas ahí y no se nos va a confundir con la sombra. Nuevamente acá marcamos la sombra. Y en el caso de nuestros labios, acá se genera una sombra en esta parte. Pero nuestra línea está aquí bien definida. Entonces, en esta parte, voy a marcar acá por dónde iría nuestra sombra en nuestro cabello, de manera que esta parte del cabello vendría siendo un poco más oscura. Y acá nuestras cejas
en la parte de acá se veían aparentemente más oscuras. Aquí con este lápiz. Más oscuras en esta parte y aquí baja un poquito la intensidad. Lo mismo acá, más oscura y baja la intensidad acá. En esta parte del rostro que se aleja un poquito más de la luz, vamos a hacerla un poco más oscura, generando la valoración tonal acá. Y nuevamente todo el proceso. Cogemos acá esta parte, lo peinamos, va a ser un poquito más claro. Aquí más oscuro en esta parte. Más claro acá. Y esta parte que desciende hacia acá, un poquito más oscura. Te recuerdo, esta parte sería un poquito más intensa. Acá es las sombras que se generan en forma triangular, que es como más bien las ojeras del personaje. Se vería algo así. Y nuestra parte de aquí sería un poquito más oscura. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a marcar, a definir un poquito mejor las líneas de acá para que ustedes las perciban bien. Acá, de las orejas. Y así sería con dos laterales. ¿Listo? Ahora voy a esperar y para que hacer las dos que nos faltan, que vendría siendo una luz frontal, perdón, una cenital y una nadita. ¿Listo, muchachos? Entonces, la idea es que finalicen este y pasamos al otro. Voy a marcar acá, y esta es la nadita, y aquí la cenital.
Ahorita les voy a mandar las imágenes de referencia para que las tengan ahí y se las voy a publicar al Q10. La semana pasada subí el video de la anterior, ahorita mañana voy a ver si puedo subir más el resto y cualquier cosa que necesiten me avisan. La idea del parcial es que lo desarrollemos parte de la estructura o dejemos la mayor parte avanzada en el college y ustedes vamos a hacer el mismo ejercicio del flap, todo lo me van a entregar. Ah, por cierto, la próxima clase yo les llevo los parciales del primer corte para tener que ustedes los revisen. ¿Listo? Bueno, voy a empezar a definir entonces los rasgos de los otros dos elementos, de los otros dos rostros, para ustedes tengan en cuenta los otros dos. Voy a empezar a definir. Entonces, nuevamente marcamos todos los ojos, los elementos. Las cejas, la boca, acá las orejas, y luego definimos nuevamente por donde va el cabello, y perfilamos el rostro. Cuello y peinamos el personaje. ¿Listo? Bueno, voy a esperarlos para que puedan adelantarlo e iniciamos con la proyección de la luz.
Entonces, voy a pasar a nuestra parte acá. Voy a definir un poquito más los rasgos. Dame un segundo. Y vamos a seguir marcando rasgos. Bueno, en este caso, como nosotros tenemos nuestra luz en la parte inferior del rostro, o sea, viene desde acá en la nariz, ¿qué es lo que pasa? Ustedes mejor que nadie conocen este porque se caracteriza porque es el estilo de iluminación que se maneja mucho cuando se está haciendo algún tipo de narración así de suspenso o nos da un cierto toque, es muy común en las películas de terror este tipo de iluminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a marcar primero los espacios donde va nuestra luz, o sea, en el caso de la frente, los párpados superiores, y se genera un arco acá, que hace que marque nuestra nariz y baje hasta el labio superior. Lo mismo. Nuevamente se marca acá esta parte y se marca un arco acá, que alcanza a marcar un poco lo que viene siendo los pómulos, la parte inferior aquí de los pómulos de esta parte del rostro. Nos genera una sombra que nos demarca el ángulo, perdón, lo que viene siendo como el arco aquí del mentón, el volumen que se genera acá. En esta parte no vamos a tener nada de luz, perdón, nada de sombra, porque la luz se proyecta desde acá. Las orejas totalmente oscuras y esta parte del cabello va a ser un poquito más clara. ¿Listo? Entonces, voy a marcar las sombras. Pero recuerden, todo lo que se aproxime al puente nasal va a ser más oscuro. Entonces, vamos a hacer una sombra mejor pareja y luego sí les marco más oscuro el resto. Acá esta parte que por lo general nosotros hacemos más oscurita va a estar iluminada. Nuestra sombra va hasta acá. Paramos acá en el puente nasal, dejamos el arco que se forma en medio de las cejas y rodeamos esta parte. Recuerden que la sombra sería un poco más intensa hacia el costado de acá, teniendo en cuenta de que es la parte más alejada del rostro de la luz. Entonces sería la parte superior. Marcaríamos un poquito más oscuro esta parte, por acá. Y esta sombra acá sería más oscurita. Nuevamente, esta de acá
se genera cierto peso en el labio superior, entonces vamos a hacerla un poquito más oscura. Acá definimos nuestras fosas nasales y nos van a ayudar de referencia para hacer nuestra sombra acá. Y la sombra de acá, en la parte inferior del labio sería un poquito más oscura y aquí bajaríamos la intensidad de la luz. Perdón, de la sombra. Entonces acá lo que vamos a hacer es marcar nuestros rasgos. Nuestras orejas en la parte superior serían un poquito más oscuras, acá en esta parte. Y lo que vendría siendo la parte del cabello lo vamos a hacer fuerte, teniendo en cuenta que ahí no nos da luz. Acabo de marcarle un poco más las pestañas. Ya hacemos la sombrita de esa parte con el peso del párpado. Y ahí hacemos esa parte. Voy a marcar un poquito más acá la línea de la boca. Y voy a inclinar un poquito para que sea un poco más oscuro, que ustedes puedan percibirlo, se vería así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá voy a darle un poco más de fuerza a esta parte, a la sombra. Nuestro pelo un poquito más oscuro.
Y voy a inclinarla un poco más. Se vería así. Ahora voy a marcar un poco más esta parte. Ya debe venir un poquito más. Ay, perdón. Aquí el contorno del rostro. Acá. Inclinamos nuevamente. Y ahí se percibe. Ahora, y por último, voy a marcar los rasgos de la luz cenital. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, marco y para que ustedes los tengan de referencia. Voy a marcar todo nuevamente, todo el proceso. Voy a perfilar las orejas, las mandamos para este costado acá. Acá, luego marcamos acá el rostro. Nuevamente el cuello, la boca. Y marcamos la parte superior. El labio nuevamente. Y luego le marcamos la forma del cabello. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Mismo a la ilustración. Entonces, vamos a marcar por dónde va nuestra luz, nuestra sombra, perdón. Acá el párpado va completamente oscuro en esta parte. Aquí es marcado.
Lo mismo en esta parte, lo vamos a marcar. O sea, técnicamente como si le hiciéramos un antifaz. Vamos a marcar sombras acá y las sombras que se marcan aquí en esta parte. Vamos a marcar la nariz. Aquí las que son más oscuras. Acá hacemos como un yunque, por así decirlo, y que nos va a marcar esta parte con la sombra. Acá nuevamente hacemos el triángulo. Y esta tiene algo muy particular, y es que marca mucho lo que vienen siendo los rasgos del personaje. Entonces como que le da esa sensación de ser un rostro cuadrado a la hora de aplicar, de dibujarlo. Y esta parte viene más oscura. Entonces, vamos a iniciar. Por la parte del cabello, la parte de acá es la iluminada, en la parte como en dos planos. Yo voy a iniciar con esta de acá. Siempre esta va a ser más oscura. Más clara. Lo mismo acá. Acá. Y ahora voy a poner la de este costado de acá, que es la que nos va a ayudar a demarcar los rasgos del rostro. Nuestras orejas van a ser oscuritas. Obviamente hay en ciertas partes de la oreja más oscuras que las otras. Y acá. Y la parte inferior del rostro, que es la que linda con el cuello, acá va a ser más oscura y bajamos la intensidad. Nuevamente, más oscura. Esto de acá. Y bajamos la intensidad. Aquí esta la vamos a hacer un poquito más oscura. Nuestras orejas, las marcamos acá. Se ve algo más o menos así. Esta de acá, un poquito más oscura. Pero eso más bien sería por la incidencia del pelo ahí. Acá marcamos un poco más. Y aquí un poquito más oscura. Porque ese es el peso que genera la nariz aquí con la luz. El labio de acá, esta parte un poquito más oscura. Y habría una sombra acá. Marcamos. Y esta de acá sería nuestra luz cenital.
Ahora, el cabello, las partes donde hay, en este caso, acá sería más oscuro. Y por acá varía mucho más sutil, más claro. ¿Listo? Lo mismo acá, algo más clarito. Sería algo por este estilo. Entonces, permítame, les inclino un poquito para que se vea la diferencia. Ah, por cierto, sí, las cejas. Se veía rarito sin las cejas. Esta parte voy a marcarle un poco más la sombra de acá para darle más peso al rostro. Y lo voy a marcar un poquito más con la línea de contorno. O sea, acá lo que hago es marcar, definirlo un poquito más. Y acá este va a ser el parte del pelo. Y tenemos nuestra luz cenital. Entonces, si ustedes se fijan, hemos trabajado 6 estilos de iluminación distinta. Si ustedes trabajan una lateral, ese es el efecto que se tendría y simplemente esta parte iría más oscura, ¿sí? Cualquiera como incida la luz depende de donde ustedes la ubiquen. En este caso tenemos dos laterales, tenemos una vanadil, una cenital, una lateral con ángulo de 45 grados inferior, una de 45 grados lateral inferior nuevamente y tenemos una 45 grados del ángulo superior. Esta es una Rembrandt. ¿Qué es lo que pasa? Cambia. Si ustedes ubican esta iluminación hacia este costado, pues el triángulo pasa a estar acá. Por ahora está en este ángulo. Entonces, tienen que recordar que la dirección de cómo ustedes ubican la luz incide en las sombras y muchas veces en los rasgos. De cómo nosotros percibimos el personaje que vayamos a ilustrar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ok, Nico. Si tienen chance, hágalo con calmita, todo el ejercicio. Les voy a enviar las imágenes de referencia y lo envían a lo largo de aquí al fin de semana, listo, para ver cómo están ustedes con las sombras y eso, y hago revisión. De esa manera, si ustedes como que no se saturan tanto con tantas cosas ahí a la hora de desarrollar esto. Y porfa, recuerden, busquen la imagen de la foto que ustedes quieran dibujar y la mandamos a escala de grises en Photoshop para que les sirva de referencia y así sea mucho más sencillo aplicar el lápiz. ¿Listo? Entonces la idea de esto es que hagan este ejercicio, ya les envío las imágenes de referencia y más tarde, mañana subiré el video y de esa manera ustedes podrán verlo y practicar. ¿Listo, muchachos? Listo, Sí, profesor. señora. Bueno, muchachos, espero que pasen una muy buena noche.
Que descansen y que vayan pensando en el parcial. Listo, recuerden, próxima clase, 6:30 de la tarde, nuestro horario habitual, en la sede nueva, y recuerden que tienen que pasar por la cara. Dime. Yo iba a decir que la próxima clase es del día del paro, del 28. Buen punto. Nos Yo creo que va a estar entonces, como complicado. sí, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar por finalizada la clase y aquí hablamos. ¿Listo? Permítanme un segundo.